Bueno, volvemos. Nos queda qué bien que se ve uno desde acá, te digo, Juan, tenés como una mirada de todo el espacio. Bueno, vamos a comenzar este segmento de juventudes, de política de juventudes, como lo bien lo adelantamos. Ya están nuestras invitadas aquí en la mesa. La semana pasada hablamos con la presidenta de la Federación Universitaria sobre temas que tienen que ver con las juventudes y en especial con los estudiantes universitarios. Y hoy hacemos lo mismo, pero con estudiantes de escuelas secundarias. Está con nosotros Julieta. Ahora le voy a preguntar que nos cuente bien de qué escuela es. Y bueno, es presidenta del centro estudiante de su escuela. Y Nina, digo bien, de Escuela Julieta Lanteri y Nigelia Soria. Nigelia Soria. Bien. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, yo venía creído de que venían del colegio, pero no. Hoy hay paro. ¿Cómo era lo que me estaban contando del paro de ATE? Y también esta semana también hubo paro de docentes, o sea que estuvieron ahí con las movilizaciones. ¿Cómo participaron en ese sentido? La semana pasada, desde parte de ANSAFER Rosario, nos invitaron como Federación de Secundarios de Rosario a participar de las movilizaciones que realizaron. Y bueno, esta semana no hubo movilizaciones, acá en Rosario por lo menos, pero bueno, estamos apoyando las medidas de lucha, obviamente. Bien. Me imagino que los estudiantes, obviamente los docentes tienen su particularidad en los reclamos, en las cuestiones paritarias y de salarios y demás, pero me imagino que los estudiantes, en este caso de las escuelas secundarias, tienen sus reclamos hacia la política, hacia las políticas de educación. ¿Cuáles serían algunos de estos reclamos que desde la mirada de los estudiantes secundarios, en este caso de la federación, tienen en este tipo de movilizaciones? Y, o sea, creo que más que nada en, en estos marcos los alumnos los que más les preocupa creo que obviamente es el hecho de en la llegada que tienen las escuelas a los chicos en los barrios, en las zonas. O sea, está bien que ahora los chicos después de la pandemia se perdieron como mucho la conectividad o esa comunicación entre las escuelas, los docentes con los alumnos. Hubo muchos chicos que quedaron fuera de estos. Y nada, esos creo que son de los temas que les preocupan a los chicos y que también creo que les preocupan a los docentes, como el hecho de llegar a los alumnos, a los chicos de los barrios que quedaron afuera, porque bueno, creo que la escuela se vuelve un lugar de contención para los chicos que no los tienen en sus casas y el hecho de después de una pandemia, y que igualmente fuera de la pandemia siempre estuvo esto, pero bueno, se agravó mucho más. Creo que son en esos puntos en que nos encontramos mucho con los docentes, en eso de poder llegar a los chicos, a los alumnos. Y bueno, creo que va por ese lado, por el apoyo mutuo, entonces, nada. Y también pensar que, obviamente con los docentes o sea, creo que todos los estudiantes que estamos organizados pensamos que la escuela es el lugar, como decía Juli, de contención de los estudiantes secundarios y de las adolescencias en general. Sí. Pero también hay que pensar no solo que los estudiantes puedan estar en esas escuelas, sino en qué condiciones están en esas escuelas. Porque hoy en día la realidad es que están muy deterioradas las escuelas. Y es como, nada, o sea, hay gente que no tiene, o sea, yo en mi escuela, por ejemplo, no tengo espacio para dar clases directamente. O Bien, sea, no voy a clases todos los días. ese era Como para empezar. un tema que les iba a preguntar, porque bueno, los centros de estudiantes son organizaciones gremiales, podríamos decir, de los estudiantes, de los jóvenes, que buscan movilizarse y reclamar cosas que en particular les pasan en su escuela. ¿Cuál es la realidad, obviamente, en la subjetividad particular de sus escuelas que están atravesando en esta salida de la pandemia, en esta vuelta a la presencialidad, con obviamente lo que genera, ¿no? Que los chicos se vuelvan a encontrar con los docentes, aulas por ahí que dejaron de recibir gente y ahora tienen que volver a recibir quizás una cantidad mayor de gente? ¿Cuál es la realidad que están atravesando las escuelas en particular de ustedes? Bueno, hasta hace poco desde la FESER estuvimos movilizando un reclamo por las condiciones de gas en las escuelas, porque la gran mayoría de las escuelas no había gas directamente. Y esto se sabía desde finales del año pasado y recién ahora, ya en primavera, ya cuando ya no hace más frío, se está pudiendo empezar a solucionar. Eso es como un reclamo que es como además como súper gráfico porque es cagarte de frío. Sí, sí, total. Que durante una gran parte del invierno fue lo que nos pasó y nos movilizamos para que, nada, hubiera gas en las escuelas y en la gran mayoría se está volviendo a habilitar. Y nada, no sé si quieres. Claro, aparte el tema del gas como que llevó a que descubramos otros problemas que habían en las escuelas,
Como, bueno, por ejemplo, había en mi caso, algo que hablamos es como, bueno, nosotros tipo, no nos habíamos dado cuenta de la falta del gas, porque en mi escuela, por ejemplo, no hay una cocina, no hay un comedor, no hay nada así como que vos decís, uy, te das cuenta de que ni siquiera tenés ese recurso del gas o cosas para poder utilizarlo. O por ahí chicos que comentaban que hace años que capaz que no tenían gas en la escuela y todos temas así. O por ejemplo, muchas escuelas tienen que reconstruir varias cosas edilicias para poder tener gas, Claro. porque o la escuela no está en condición para tener un buen mantenimiento, o hay muchas más cosas que llevan al hecho de no poder arreglarlo. También habían escuelas que contaban que había pérdidas de gas que antes no se daban cuenta, o un montón de cosas para el estilo, que se dan cuenta de que en realidad desde antes de que falte el gas, las escuelas no estaban preparadas tampoco para poder llevar el sistema de gas. Sumado a esto del gas, recordemos que hasta hace muy poco estaba todavía la prevención del COVID y había que tener esa ventilación cruzada, las aulas con las ventanas abiertas. Imagínense, pleno junio, julio, agosto, que son climas fríos, sobre todo aquí en esta ciudad, sin el gas y con las ventanas abiertas. Me imagino lo que habrán tenido que pasar. Me gustaría preguntarles cómo fue la articulación, por un lado, de la FESER y de los centros de estudiantes, pero también cómo les llegaban los reclamos y diferentes situaciones que iban pasando en el medio de la pandemia. Digo, sobre todo en el 2020, que fue por ahí la etapa en la que fue más cruda de la pandemia, porque el 2021 ya nos empezamos a encontrar nuevamente. ¿Cómo fue esa situación, ese momento de por ahí tener que conectarse de otra forma, ¿no? Y nosotros durante 2020 como FESER nos seguimos reuniendo y en general en todos los centros, tanto a principio de año no, porque todavía había esa sensación de que íbamos como a volver, entonces tampoco nos reunimos tanto en general, claro. Pero ya a la mitad del segundo año, ya pensando no vamos a volver a la escuela este año, ya está, o sea, tenemos que empezar a organizarnos y también con el 16 de septiembre hubo como reunirnos como hicieron todos los espacios, por Zoom, por Meet, y discutir las cosas que nos estaban pasando. También fue como muy difícil para nosotros organizarnos porque, o sea, pasar de verte todos los días con tus compañeros a no verte nunca, es imposible conectarse con alguien, o es muy complejo, tipo, organizarse de esa manera. Pero bueno, lo que yo creo que podemos balancear de forma positiva es que nos pudimos mantener juntos y conectados. Y después pudimos hacer lo que pudimos, pero bueno, no nos disolvimos tampoco, que eso es importante. Importantísimo. Claro, es que igual la parte también, bueno, yo voy a hablar en particular de mi escuela. Sí. A nosotros por ahí no se nos hacía difícil reunirnos hasta virtualmente, porque ahí es donde algo que a veces charlábamos es que en el momento de pandemia la educación se volvió un privilegio porque la conectividad es un privilegio. No todos los chicos tenían en internet, wifi, alguna computadora. Pasaba mucho de que los mismos chicos compartían un mismo celular entre, no sé, 3, 4 hermanos. Con su papá que estaba trabajando también en casa, sí. Turnarse para las reuniones, entonces era muy difícil llegar ahí, pero también a la vez era el único medio que teníamos en la pandemia. Y bueno, siempre tratar de llegar a los chicos que podíamos. A nosotros en la pandemia nos servía mucho usar las redes sociales, que fue algo, no sé, vivos en Instagram, en publicaciones, bueno, las reuniones por Meet, pero sí era muy difícil coordinarlo porque no todos los chicos tenían esa posibilidad. Entonces después cuando volvimos en el 2021, con la presencialidad, fue como que estabas ahí medio una semana virtual, la otra semana presencial, por ahí era más fácil volver a poder llegar a los chicos y creo que pudimos volver a retomarlo y ahora en 2022 creo que estamos bastante estables, pero sí, en momento de pandemia fue como bastante difícil por esa razón y que no era solamente en el hecho de del centro estudiante, sino de la educación en sí, 5 chicos conectados en las clases virtuales. Claro. Y entonces sí, fue como duro, pero creo que pudo algo que se pudo llevar y por lo menos se pudo contener a los chicos que tenían esas posibilidades. Claro. Me gustaría preguntarles ahora, nos quedan 2 o 3 minutos más, si obviamente en el marco de este Día Internacional de las Juventudes, de cara al Día Nacional también que se viene el próximo mes en septiembre, si
en el caso de ustedes como jóvenes, como militantes, como referentes del centro de estudiantes y de la Federación de Estudiantes Secundarios, si se sienten representados, acompañados, si sienten que su mensaje llega a la política, a los políticos, a un intendente municipal, a un gobernador, a los ministros de educación, al presidente también, si se sienten acompañados en sus reclamos en una cuestión quizás sencilla como es esto de la conectividad, que debería ser una cuestión sencilla, pero en otras cuestiones, si se sienten realmente acompañados y contenidos, ¿no? por la política, que es la que tiene que resolver todas estas cuestiones, ¿no? Y depende del ruido que hagamos nosotros, casi siempre. Bien, muy bien. O sea, normalmente los tiempos de la burocracia, o sea, son como largos y normalmente como que no nos pueden contener en el instantáneo de nuestras cotidianidades, pero en general siempre la respuesta es como movilizarnos, porque es lo que nos ha dado como resultados, porque mismo esto del gas, o sea, algo que nosotros antes y posteriormente a las movilizaciones que nosotros hicimos por el tema del gas, nos pudimos encontrar con diferentes agentes del Estado, del ministerio y del gobierno, de acá de la provincia, pero siempre era como una respuesta bastante vaga y de, bueno, nosotros no podemos solucionar tanto. Claro. Y es como, bueno, y si no lo van a hacer ustedes, ¿quién lo va a hacer? Sí. Y nada, bueno, después siempre el planteo es como que se torna medio individualista, porque es como, bueno, díganos los centros que ustedes no tienen gas y nosotros vemos de garantizárselos. Pero claro, nosotros somos conscientes de que no llegamos a todas las escuelas. O sea, no hay que ser inocentes en ese sentido. Y que hay un montón de escuelas que no tienen centro de estudiantes y que por eso tampoco pueden movilizarse y expresar lo que les está pasando. Entonces, nuestros reclamos siempre fueron para todos los centros de estudiantes y para todas las escuelas, si tuvieran o no. Pero bueno, siempre las cosas empiezan a suceder en conjunto y colectivamente cuando... nada, nos movemos. Claro. Sí, creo que eso de para ir representados creo que no nos pasa, creo que nosotros nos representamos a nosotros mismos en estos espacios, que es lo que está diciendo Nina. O sea, al fin y al cabo, por ahí sí nos terminan ayudando o acompañando, pero siempre empieza de la iniciativa de los mismos estudiantes, de la misma lucha, organizándonos, reuniéndonos. Creo que por ese sentido, por ahí... Nada, sí, estamos en ese lugar en que generamos ruido hasta el momento en que nos dan bola y claro, ahí uno sí podemos decir que se siente acompañado, pero creo que en un montón de sentidos como creo que 100% lo logramos nosotros. No, a veces no. Obviamente que recibimos ayuda o esto mismo de los docentes, obviamente que hay momentos en que nos sentimos acompañados por diferentes docentes, por diferentes personas, pero no sé si es como nos sentamos representados por alguien en específicos que no fueran nosotros mismos. Claro, excelente. Bueno, no nos queda más tiempo. Las voy a invitar para algún otro viernes que quieran venir a seguir charlando. Me quedan algunos otros temas para poder seguir abordando y también a otros chicos de otros centros de estudiantes, de la FESER en general. Este es un programa que lo escucha por ahí una franja etaria mayor y sobre todo gente de la política. Y esto es un mensaje para que vean que la juventud está organizada, que se interesa por la realidad social, que se moviliza. Y que quiere también cambiar la realidad en la que vive desde su lugar. Así que realmente desde este espacio del segmento de juventudes y del programa les agradezco que hayan venido y bueno, cuando quieran volver están más que invitadas. Gracias. Dale.